Buenos días, querida familia. Nos reunimos nuevamente alrededor de la palabra del Señor en este domingo 18 del tiempo ordinario, en el que celebramos la fiesta de la transfiguración del Señor. Nos reunimos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles, enciende en ellos el fuego de tu amor, y renovarás la faz de la tierra. Espíritu Santo, ilumínanos y santifícanos. María, Madre de la Iglesia, ruega por nosotros. La primera lectura está tomada de la profecía de Daniel, capítulo 7, versículos 9 al 10, 13 al 14. Salmo 96. La segunda lectura está tomada de la segunda carta del apóstol San Pedro, capítulo 1, versículos 16 al 19. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo, capítulo 17, versículos 1 al 9. En aquel tiempo Jesús tomó consigo a Pedro, a Santiago y a su hermano Juan, y se los llevó aparte a una montaña alta. Se transfiguró delante de ellos, y su rostro resplandecía como el sol, y sus vestidos se volvieron blancos como la luz. Y se les aparecieron Moisés y Elías conversando con él. Pedro entonces tomó la palabra y dijo a Jesús: Señor, qué bien se está aquí. Si quieres, haré 3 tiendas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. Todavía estaba hablando cuando una nube luminosa los cubrió con su sombra, y una voz desde la nube decía: Este es mi Hijo, el amado, mi predilecto, escuchadlo. Al oírlo, los discípulos cayeron de bruces, llenos de espanto. Jesús se acercó y tocándolos les dijo: Levantaos, no temáis. Al alzar los ojos, no vieron a nadie más que a Jesús solo. Cuando bajaban de la montaña, Jesús les mandó: No contéis a nadie la visión hasta que el Hijo del Hombre resucite de entre los muertos. Palabra del Señor. Coincide este domingo 18 del tiempo ordinario con la fiesta de la transfiguración del Señor. Mensaje que ya hemos reflexionado suficientemente en el segundo domingo de Cuaresma, en cada uno de los ciclos de la liturgia, A, B o C. Pero es necesario retomarlo, ya que es tan vasto su mensaje para profundizar, especialmente sobre la necesidad de hacer también nosotros permanentemente la experiencia de Pedro, Santiago y Juan, de subir con Jesús a la montaña, contemplar su rostro y sus vestidos resplandecientes que hacen referencia a su persona, escuchar la voz del Padre, que indica a quién hay que escuchar y a quién hay que seguir, ver el misterio que se esconde en las Sagradas Escrituras, representadas por Moisés y Elías, y bajar de esa montaña para, como dirá Pedro en la segunda lectura, siendo testigos oculares de lo acaecido, hacer que otros presten atención a esa palabra que brilla como en un lugar oscuro, hasta que despunte el día y el lucero nazca en los corazones. Como vemos, pues, la transfiguración no estaba destinada a los ojos tal vez curiosos de cualquiera. Solo Pedro, Santiago y Juan, es decir, los discípulos a los que Jesús había permitido previamente quedarse con él mientras devolvía la vida a una niña, pudieron contemplar el esplendor glorioso de Cristo. Ahora son elegidos para contemplar anticipadamente el misterio central de la vida cristiana, que es el misterio pascual de Cristo, pasión, muerte y resurrección, misterio por medio del cual el mundo es salvado y liberado, y Dios vencerá sobre el pecado y sobre la muerte. Luego estos mismos discípulos serán elegidos por Jesús para estar con él en Getsemaní, acompañándolo con la oración, aunque los ojos se carguen de sueño y se venzan por el cansancio. Pero compañía necesaria en ese momento crucial que quedará en la memoria, para luego ser anunciado como acontecimiento de salvación. Para estos discípulos la luz se encendió para que las tinieblas del sufrimiento y la muerte fueran tolerables. Breve fue su visión de la gloria
y apenas comprendida. Estos discípulos no representan solo a 3 elegidos y privilegiados. Nos están representando a cada uno de nosotros, llamados a hacer primero la experiencia de Cristo en la montaña, porque solo desde Dios y con Dios bajaremos luego a hacer presente ese misterio, pues de lo contrario, el anuncio gozoso del Evangelio quedará solo en palabras y en una retórica vacía e incapaz de hacer presente el acontecer salvador y misericordioso de Dios. Pues como lo relatan los sinópticos, Mateo, Marcos y Lucas, inmediatamente después de la narración de la transfiguración, se nos narra también el pasaje de la curación de un joven epiléptico, un padre que sale al encuentro de en medio del gentío, viene al encuentro de Jesús y le pide ayuda. Le dice: mi hijo está poseído por un espíritu que lo aferra, lo tira por tierra y le hace echar espumarajos y lo hace gritar hasta dejarlo como muerto. He suplicado a tus discípulos de expulsarlo, pero no han sido capaces. Lucas 9, 38, 40. Sabemos que Jesús les había dado el poder y la autoridad sobre todos los espíritus inmundos y toda enfermedad. Nos preguntamos, ¿por qué entonces no fueron capaces de realizar esta misión? La razón inmediatamente ha sido encontrada, porque no han estado sobre el monte con el Maestro, como sí lo estuvieron Pedro, Santiago y Juan. No es difícil entonces sacar una conclusión muy útil para nosotros en esta realidad en que vivimos, donde cada uno trata de vivir su fe y su cristianismo a su manera y según sus escasas capacidades de comprensión. Quien no ha visto el rostro glorioso de Cristo, quien no hace la experiencia de Dios en la montaña, quien no escucha la voz del Padre que indica quién es el Hijo predilecto y a quién debemos escuchar, es decir, seguir y adherirse a su proyecto salvador, dando la vida por amor, será entonces incapaz de contrarrestar y vencer las fuerzas del mal que afligen esta humanidad, dice el padre Fernando Armelini. Basta mirar un poco la realidad que hoy vivimos en esta sociedad que se proclama pluralista, libre, emancipada, revolucionaria, de cambios científicos y tecnológicos, industrializada, etc., para darnos cuenta que sin la experiencia de Pedro, Santiago y Juan en el monte, la llanura que es el mundo de los hombres nos tragará y nos devorará, dejando solo estelas de sufrimiento, insatisfacción y muerte, como vemos sucede hoy. Como sabemos, la tradición ha colocado este acontecimiento sobre el monte Tabor, lugar delicioso que hoy día, a quienes hemos podido tener esta experiencia allí, incita a la contemplación y al misterio, al encuentro con Dios, al recogimiento y a la oración. Allí es espontáneo elevar la mirada al cielo y al pensamiento de Dios y perderse en la contemplación de esa llanura maravillosa que está delante de los ojos. Sin embargo, por más que sea sugestiva esta experiencia, que como peregrinos podamos hacer desde allí, es necesario tener presente que el Evangelio no habla de una montaña específica como el Tabor, sino habla de un monte elevado, que no indica un lugar material, físico, geográfico, sino indica una experiencia interior, una manifestación de Dios, el momento en el cual la intimidad con el Señor alcanza el culmen, la meta, la cúspide. En el lenguaje de los santos místicos se podrá definir la condición espiritual del alma que se siente disolver en Dios, alcanzando casi a identificarse con sus pensamientos
y sus sentimientos. Jesús deja la llanura que representa el lugar de los hombres, donde todos piensan igual, obran igual, se dejan llevar por la mentalidad egoísta, prepotente, codiciosa, calculadora del mundo, y conduce a algunos discípulos que nos representan a todos. Los saca de los razonamientos y de los cálculos humanos para introducirlos en los inestables designios del Padre, en los inescrutables designios del Padre. Los hace subir para bajarlos nuevamente transformados sobre la tierra, donde están llamados a trabajar. De lo contrario, es imposible mantenerse siempre firmes y seguros, convencidos del misterio de Dios que siempre nos sorprende y sobrepasa. En estos días, por ejemplo, me alegraba escuchando a un chico de unos 13 años, un genio, Carlos Blanco, un español, quien defendía apasionadamente y con criterios la fe en Dios, la necesidad de creer en Él. Decía que era imposible para el hombre subsistir sin creer en Dios. Pero me sorprendí luego al darme cuenta que este joven, al crecer y al hacer sus estudios filosóficos, lo llevan a convertirse en un convencido agnóstico, negando la existencia de Dios y la necesidad de creer en Él. Ahí está lo que nos enseña la palabra de Dios hoy. Sin subir a la montaña, incluso sin tener la experiencia de Pedro de querer quedarse allí contemplando este misterio, es imposible bajar convencidos y comprometidos para hacer lo mismo que hizo Jesús y que hoy mismo sigue haciendo a través de aquellos que se han dejado convencer por esta experiencia de Pedro, Santiago y Juan, de la transfiguración de Jesús, de esa metamorfosis que necesariamente tenemos que hacer en nuestras vidas para poder convertirnos en fieles testigos y seguidores de Jesús, crear vínculos familiares para ser felices y hacer felices a los demás, y sobre todo para permanecer en Cristo, para ser siempre fieles y constantes. Me parece apropiada entonces la experiencia del zorro y el principito, que nos habla de la verdadera amistad, de crear lazos. En el capítulo 21 del libro El Principito encontramos el diálogo del zorro y el principito que quiero compartirles para que lo entendamos y le pongamos mucho cuidado. Dice: si me domesticas, tendremos necesidad el uno del otro. ¿Qué significa domesticar? Es una cosa demasiado olvidada, dijo el zorro. Significa crear lazos. ¿Crear lazos? Sí, dijo el zorro. Para mí no eres todavía más que un muchachito semejante a 100,000 muchachitos. Y no te necesito. Y tú tampoco me necesitas. No soy para ti más que un zorro semejante a 100,000 zorros. Pero si me domesticas, tendremos necesidad el uno del otro. Serás para mí único en el mundo, seré para ti único en el mundo. Para mí el trigo es inútil. Los campos de trigo no me recuerdan nada. Es bien triste. Pero tú tienes cabellos color de oro. Cuando me hayas domesticado, será maravilloso. El trigo dorado será un recuerdo de ti. Y amaré el ruido del viento en el trigo. Qué bonito, porque el zorro está hablando de familiaridad, crear vínculos irrompibles que permanezcan y perduren en el tiempo, de tal manera que lo que antes no significaba nada, ahora significa todo y se convierte en un símbolo que lo llena todo de sentido y que hace saltar el corazón. Continúa entonces el zorro, dice: si vienes, por ejemplo, a las 4 de la tarde, comenzaré a ser feliz desde las 3. Cuando más avance la hora,
más feliz me sentiré. A las 4 me sentiré agitado e inquieto. Descubriré el precio de la felicidad. Pero si vienes a cualquier hora, nunca sabré a qué hora preparar mi corazón. Creo que esto nos sintetiza muy bien la experiencia de Pedro, Santiago y Juan en el monte, en la transfiguración de Jesús. Así pues, quien ama verdaderamente a la humanidad y quiere comprometerse en la construcción del reino de Dios en el mundo, debe primero elevar los ojos al cielo, pero no con una falsa y aparente piedad. Debe sintonizar sus propios pensamientos y proyectos con los del Señor. Debe sobre todo haber visto aquel que hace de la vida un don, no en el vestido oscuro de la derrota como pensaban los que lo crucificaron, sino a través de los ropajes de la luz resplandeciente y gloriosa de la resurrección. En el monte Jesús aparece diverso como lo han juzgado los hombres. Allí se asiste a una verdadera metamorfosis. Su rostro desfigurado se transfigura. La oscuridad de la derrota se ilumina. El vestido roído y gastado del siervo se cambia en un espléndido vestido real. Las tinieblas de la muerte se disuelven en la aurora de la Pascua, comenta el padre Fernando Armelini. Así pues, que nos queda un fuerte compromiso en esta fiesta: subir con Jesús a la montaña, llenarnos de su luz maravillosa, escuchar la voz del Padre y bajar renovados y enriquecidos para hacer feliz a esta humanidad. Pidamos a la Santísima Virgen María nos ayude a subir a la montaña como ella subió, a llenarse de Dios y a bajar dándonos esa salvación que nos regala su Hijo Jesucristo. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. María, Madre de la Iglesia, ruega por nosotros. El Señor esté con ustedes, y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y los acompañe siempre. Que tengan un feliz domingo, un buen descanso y una feliz semana en el Señor, y recuerden que los padres de la parroquia los queremos mucho.